Bueno, bienvenidos a nuestra clase de esteroides. Los esteroides es un tema muy extenso. Entonces haré un resumen de lo fundamental que deben de saber acerca de estos medicamentos o esteroides naturales que existen en el organismo. Entonces es importante hacer este resumen, analizar lo inherente a estos esteroides. Iniciaremos entonces con la presentación. Los esteroides se han catalogado, se han agrupado en este sentido de acuerdo a su función. Hay esteroides glucocorticoides como el cortisol, que su función predominante es en el metabolismo, la glucosa, en el metabolismo intermedio, por eso se le llaman glucocorticoides, es su predominancia de las funciones. Los mineralocorticoides, como la aldosterona y como su nombre lo indica, principalmente en los minerales, los electrolitos y los líquidos. La función predominante es en ese campo del organismo, en esa parte del organismo. Y los esteroides sexuales, especialmente los andrógenos, que es la mayor producción, y parcialmente también en las hormonas sexuales femeninas, pero los andrógenos es el principal componente de estos esteroides. Entonces vamos a agruparlos de acuerdo a esa función. Recuerden el cortisol predominante sobre el metabolismo, aldosterona en líquidos y electrolitos, y las hormonas sexuales, pues eso no tiene mayor complicación de entender. Lo que es importante también es el origen que tienen estos esteroides. En esta gráfica ustedes pueden ver el origen común que tienen estos tres grupos de esteroides. Que el origen es el colesterol, ese es el sustrato inicial del cual van a derivar estos esteroides y de acuerdo a la vía y el órgano donde se esté produciendo. Entonces el colesterol es la base para formar, por ejemplo, aldosterona, que tendrá efectos predominantes en líquidos y electrolitos a través de toda esta vía. Pero también a partir de esta vía, de la pregnenolona, se puede derivar hacia esta otra vía para la formación del cortisol. Cortisol también en las suprarrenales, como la aldosterona, predominantemente va a ser sobre el metabolismo intermedio, cortisol. Y la otra vía es las hormonas esteroideas sexuales, que el ejemplo más predominante es la testosterona. Entonces, como pueden ver, estas son las vías que va a ser de la esteroidogénesis con su sustrato inicial de el colesterol. Pero de todos esos esteroides, ¿cuáles son los más comunes? Medicamentos que utilizamos a diario y que son los más comúnmente utilizados. La prednisona, seguramente han escuchado ustedes acerca de la prednisona, que aquí les explico, les pongo la dosis común que se debe usar. En algunos libros viene como 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. Vamos a utilizar uno para hacer en los ejercicios, hacerlo más fácil, pero puede ser de 1 a 2 miligramos por kilo al día. Pero vamos a tomar como 1 miligramo, la dosis diaria de prednisona. Esta es la que vamos a tomar en cuenta para hacer fácilmente nuestros cálculos. Luego la hidrocortisona, dexametasona, etc. Aquí les pongo, por ejemplo, la prednisona. Le pongo una G, que se refiere que es un glucocorticoide más que un mineralocorticoide. Su efecto predominante es glucocorticoide. Y la minúscula mineralocorticoide, su efecto es menor. La hidrocortisona básicamente es glucocorticoide y mineralocorticoide es muy poco,
porque su efecto es de poca duración, por eso más tiene efectos sobre los como glucocorticoide. La dexametasona tiene ambos también, como la prednisona, y la predominancia es glucocorticoide. Metilprednisolona, vean ustedes esta potencia de la metilprednisolona que actúa en ambos, ¿sí? Como mineralocorticoide y como glucocorticoide, ¿sí? Quiere decir que tiene igualmente funciones en los dos aspectos. La betametasona, que generalmente se utiliza como un antiinflamatorio, es muy socorrido en los pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo, o en asma, cuando hay necesidad de utilizar algún esteroide inhalado. O el deflazacort también es un antiinflamatorio. ¿Qué ventajas tiene este deflazacort contra otros que tienen menos efectos secundarios? Efectos secundarios, recuerden, no es lo mismo que de efectos indeseables. Efectos secundarios quiere decir que actúa en un sitio, pero también en otros cuando no queremos que actúen. Entonces es el que tiene un efecto más específico, sin tanta afección en el metabolismo que va a causar hiperglucemia, por ejemplo. Entonces su uso principal es como antiinflamatorio. Los efectos de los esteroides, esto es muy importante también, el efecto, porque es la utilidad, las indicaciones terapéuticas que le vamos a dar. Son antiinflamatorios, son los antiinflamatorios más potentes de los antiinflamatorios. Los otros grupos de antiinflamatorios, recuerden, son los no esteroideos, pero hoy estamos hablando de los esteroides como antiinflamatorio. También es un inmunosupresor, recuerden, en algunas patologías que se utiliza como inmunosupresor, artritis reumatoidea, púrpura trombocitopénica inmune, pénfigo, etcétera, varias enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso. Entonces es un inmunosupresor. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de los esteroides? Nosotros elegiríamos primero el esteroide que consideremos más adecuado. Ya vieron la lista pasada, que es importante elegir un esteroide más adecuado. Pero en general las indicaciones para el uso de estos son las enfermedades inflamatorias, como les decía, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, pénfigo y otras enfermedades. Las enfermedades autoinmunes como anemia hemolítica, hemos visto sobre eso. Veremos la púrpura trombocitopénica inmune, otras causas de trombocitopenia y otras enfermedades autoinmunes que los esteroides serán de un uso muy amplio. En medicina interna es un uso muy común porque tiene muchas utilidades. Sabiéndolo usar, es un medicamento que controla muchos problemas. Entonces hay que conocer bien los esteroides. Vean, por ejemplo, los efectos en el organismo. ¿Qué es lo que va a producir un esteroide en el organismo? El principal, quizá, que todos comparten, y bueno, exceptuando el de Flazacort que ya les había comentado, pero la mayoría de los esteroides lo que más va a impactar es en esta flecha roja, el metabolismo intermedio. Es decir, que hay aumento de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, para recordarles, es la formación de glucosa a partir de sustratos no glúcidos. Es decir, que va a estar incrementada la producción de glucosa y su efecto secundario e indeseable también es la hiperglucemia de todos los esteroides, porque cuando hay un uso indiscriminado, cuando el paciente se automedica esteroides porque tiene artritis reumatoidea o alguna otra enfermedad reumática, puede causarle diabetes secundaria a esteroides por la hiperglucemia que causa, por aumento de la gluconeogénesis, aumento de la lipólisis. Incluso hay también, cuando ya no hay grasa de dónde tomar, puede tomar de las proteínas,
desintegrando las proteínas, como se conoce como proteólisis. Entonces su principal efecto que va a tener va a ser esto. Entonces cuando se usa un esteroide hay que tener siempre el cuidado de control de la glucosa. Y obviamente en el paciente diabético pues está contraindicado, y especialmente si está descontrolado el diabético, porque ya tiene hiperglucemia por su diabetes. Si le agregamos otro factor, entonces sería contraproducente. Entonces en ellos está contraindicado. También en el caso de la aldosterona, recuerden que les dije que su efecto es más mineralocorticoides en electrolitos y líquidos, donde va a causar sus efectos, y su elevación o disminución va a causar alteraciones en la presión arterial. Pero recuerden esto es muy importante: el efecto en el metabolismo, que puede causar hiperglucemia, puede causar, en este caso de los riñones, retención de sodio, y si retiene sodio, retiene agua. ¿Y qué puede causar? Puede haber edema por esteroides. Si retiene sodio y agua, causa hipertensión. Entonces la presión arterial se eleva. Es otro mecanismo por el cual puede haber hipertensión arterial, como en los casos de hipercortisolismo o enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, que hay hipercortisolismo, puede causar hipertensión. Los efectos, siguiendo con estos efectos en el organismo de los esteroides, aquí les decía de los carbohidratos, aumento de la resistencia a la insulina, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la producción de ácidos grasos, porque hay aumento de la lipólisis. Recuerden, en la diapositiva anterior hablamos que está aumentada la lipólisis. Todo es por el sentido de tener más glucosa en el organismo, porque es un efecto de los esteroides. Por ejemplo, el cortisol se considera una hormona contrarreguladora. Entre los casos de hipoglucemia, por ejemplo, el primero que se libera es el glucagón para estimular la secreción, la producción de glucosa. Pero también se activan, ese es el principal estímulo en la hipoglucemia, el glucagón, para aumentar el nivel de glucosa. Pero también se disparan las otras hormonas contrarreguladoras, y además del glucagón es el cortisol, la hormona del crecimiento, la adrenalina. Entonces en esos casos se desencadena todo eso con el objetivo de elevar el nivel sérico de glucosa, y eso ocurre también con el cortisol. Y recuerden, los depósitos de grasa de los esteroides son patológicos. Generalmente es en el tronco donde está más la obesidad central, y en las extremidades hay hipotrofia muscular, están flaquitas, los brazos, las piernas son hipotróficos, músculos hipotróficos por lo mismo. También actúa sobre los huesos, causando mayor resorción ósea, y que al final de un uso prolongado conducirá a osteopenia o incluso hasta osteoporosis. Aquí ven el glaucoma. En el ojo, el esteroide puede causar aumento del glaucoma. Si hay glaucoma, si se pone esteroide tópico, puede aumentar la presión intraocular, afectando mayormente el glaucoma que tenía previamente. Y en el tubo digestivo es un medicamento irritante. El que es tomado es la prednisona. Habría que tener esas precauciones porque es irritante gástrico. En los niños también se estudió hace muchos años que afectaba mucho el crecimiento, porque había cierre prematuro de los puntos del crecimiento en los huesos. Entonces disminuía
el desarrollo total que ya tenía predispuesto, entonces causaba talla baja cuando se usaba esteroides en los niños. Entonces todos esos efectos tienen los esteroides. Ya en resumen textual, los efectos sistémicos de los esteroides en los carbohidratos va a causar hiperglucemia, por eso está contraindicado en los diabéticos. En los lípidos va a causar hiperlipidemia, entonces también empeoraría a alguien que ya tiene hiperlipidemia o síndrome metabólico. En las proteínas disminuye síntesis proteica del músculo y de las proteínas cutáneas, disminución de la síntesis de colágeno útil. Entonces por eso cuando hay uso excesivo de esteroides exógenos pueden causar estrías, porque la síntesis proteica, síntesis de colágeno de la piel es defectuosa o está debilitada, es una colágena muy no útil, entonces hay muchas estrías, pierden la fuerza de unión de esas proteínas. En los huesos les había comentado osteopenia y que puede llegar hasta la osteoporosis. Y respecto al sodio, retiene sodio y agua con sus problemas que eso conlleva: retención de sodio y agua, aumento de volumen circulante, aumento de la presión arterial o en forma de edema también sería. Y el Cushing iatrogénico es el datos de hipercortisolismo, pero por esteroides exógenos. Esto muchas veces es por automedicación. Los pacientes tienen una artritis reumatoidea, por ejemplo, o artritis por ácido úrico, y descubren que el esteroide es un gran antiinflamatorio, les quita mucho el dolor, entonces están usando diario. Entonces ellos se hinchan porque tienen un Cushing iatrogénico con la cara de luna llena y tienen estrías en el abdomen, en varias partes del organismo. Están cursando con hipertensión, dermopatías, porque se automedican. Entonces ese es el Cushing iatrogénico, un efecto de los esteroides, pero esteroides usados en una forma indiscriminada. Por eso hay que conocer bien estos esteroides. Hay una tabla de equivalencias que es muy importante, y se las muestro ahora, para calcular las dosis de medicamentos. Aquí la que nos va a ser de base, la plataforma de donde vamos a partir, es la prednisona, que recuerden, les dije desde el principio, la dosis diaria es de 1 miligramo por kilo de peso por día. 1 miligramo por kilo por día. Entonces vamos a ver primero aquí donde está la prednisona. Acá dice prednisona, la están viendo, 5 miligramos. La dosis de 5 miligramos de prednisona equivale, dosis equivalente a la hidrocortisona, a 20 miligramos. 5 de prednisona son 20 de hidrocortisona. 5 de prednisona son 6.5. 5 de prednisona son 5 de prednisolona. Y así se van. ¿Cuáles son los más usados? Metilprednisolona, que 5 de prednisona equivale a 4 de metilprednisolona. Otro muy usado ahora con la pandemia de coronavirus, que se hizo famosa, la dexametasona, famosa para el público general, pero entre los médicos conocemos este medicamento. 5 miligramos de prednisona equivalen a 0.75 miligramos de dexametasona. La betametasona, que es de uso también muy socorrido por vía intramuscular, o la fludrocortisona, tiene efectos mineralocorticoides, así como la deflazacort, que está aquí también, 6.5. Esta es la gráfica cuando la prednisona la estamos calculando. 5 miligramos es equivalente a estos otros medicamentos. Pero si en lugar de ese 5 ya lo hacemos por kilo, entonces recuerden que la prednisona calculamos 1 miligramo por kilo. Entonces aquí está la prednisona, 1 miligramo. Vamos a hacerlo con dexametasona. 1 miligramo de prednisona equivale a 0.15 de dexametasona.
¿Y cómo salió eso? De esta tabla que decimos 5 miligramos de prednisona equivale a 0.75. Entonces, si dividimos como va a ser a 1 miligramo, 0.75 lo dividimos entre 5, nos va a dar 0.15, porque este ya se convierte en 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hidrocortisona, 5 miligramos de prednisona equivale a 20 de hidrocortisona. 5 lo vamos a dividir entre 5, pues nos va a dar 1 de la prednisona, y 20 entre 5 nos va a dar 4, por acá está. Entonces, 1 miligramo de prednisona equivale a 4 miligramos de hidrocortisona. Entonces, pueden aprenderse cualquiera de estas dos tablas, la que a ustedes se les haga más cómodo. Las dos son equivalencias, son iguales. Y si un paciente le vamos a indicar, si pesa 70 kilos, le vamos a indicar 70 miligramos de prednisona, porque es 1 miligramo por kilo por día, 70 miligramos al día este paciente de 70 kilos. Pero si no le vamos a dar tomada la prednisona, se lo vamos a poner intravenosa o incluso intramuscular de hidrocortisona, ¿cuánto le costaría? Entonces, si uno es igual a 4 de hidrocortisona, entonces serían 70 que tocaría. Vamos a multiplicar 70 kilos por 4, entonces le tocaría 280 miligramos al día de hidrocortisona. Esa es la equivalencia. 70 de prednisona y 70 por 4, o sea, nos da 280 miligramos de hidrocortisona. Así se van haciendo las equivalencias. Prednisona 70, ahora 70 por 0.15, y así vamos a ir haciendo los ejemplos de acuerdo al peso de cada persona. Entonces, como pueden ver ustedes, los esteroides son medicamentos muy importantes y que debemos de saber sus indicaciones, sus efectos, y saber las contraindicaciones, sus efectos indeseables también, porque son medicamentos de uso delicado. Entonces es importante estudiarlos con detalle. Este es un resumen breve para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ustedes deben estudiar y qué es lo que deben grabar en su mente para el estudio de los esteroides, y lo recuerden siempre en su vida profesional. Entonces, si existen comentarios o alguna duda, por favor háganmelo saber, y estaremos respondiendo estas preguntas. Entonces, nos vemos después.